Venga, Espinosa, vamos a meternos en un lío que no será que no nos guste, los charquitos. A ver, hoy vamos a hablar de los caballos de Troya porque han pasado cositas con Israel que ahora nos contará Sergio. Israel, Entonces, regulinchi. Claro, lo de la guerra de Israel, regulinche. Las guerras de Israel no nos gustan. Pero ahora, desde el plano de vista teórico, puramente teórico, lo que ha hecho Israel con lo del caballo de Troya, ojo, ¿eh? Ojo. Sí, o sea, a ver, que son gente muy lista y le da mucho al coco, Sí. pero por favor, que lo hagan para el bien. Eso es verdad. O sea, eso es si verdad. lo podemos Eso aplicar también. para el bien, muchísimo mejor, ¿vale? Como maldad, un 10. Sí, Hay o sea, que como decirlo. maldad es el top últimamente desde Hitler, a lo mejor. Vale, Están ahí arriba. Y por esto, hoy en Mindfax dedicamos un programa a los caballos de Troya. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la profundidad de los charcos en los que Espinosa y servidor podemos chapotear cada semana. Es que nos encanta, Espi, ¿eh? Hasta el lo cuezo pasamos ahí, bien. hasta metemos hasta donde haga falta. ¿Te das cuenta que Jesús y Sergio están calladitos Hombre, mientras está jodido, nosotros claro. nos despeñamos? Pues, ¿eh? Claro, porque es la inteligencia natural de este programa. Por favor, señor de la inteligencia Jesús Callejo, muy bien, has aguantado callado mientras nosotros nos poníamos en el foco. Ya sabes que en estos temas todo el mundo tiene su opinión y es cierto que cuando entramos en este tipo de debates y sobre todo conflictos actuales, que quieras o no nos afectan a todos, ¿no? No solo es una guerra, ¿no?, que está manteniendo Israel con Hamas, con Hezbollah, en fin, con Irán, sino que al final esto todo nos afecta, pero no es algo que venga de ahora. Es decir, muchas veces hay que conocer los orígenes, hay que conocer por qué Israel es nación desde el año 1948, hay que conocer que los palestinos no son todos de la misma tendencia, hay que conocer muchísimas cosas y al final pues te das cuenta de que es verdad, que son muchos charcos a la vez y que en este caso, y aquí yo me mojo, no está tan claro quién son los buenos y quién son los malos. Al final hay buenos y malos en ambos bandos, desde mi punto de vista. Lo que tenemos claro, Sergio Cordero, es que lo que nosotros intentamos es hacer el bien. Y eso lo desarrollamos en este trimestre, en este inicio de sexta temporada, con dos acciones que intentan hacer del mundo un lugar un poquito mejor, lo poquito que podamos. Nosotros, gracias a nuestros oyentes, que son los que nos dan la palanca para poder realizar esta buena acción que estamos haciendo, o estas dos buenas acciones que estamos realizando. Por una parte, nuestra buena acción clásica de regalar juguetes a aquellos niños que a veces pues quedan fuera de la lista de Papá Noel, que se hará cuando lleguen las fiestas navideñas, y por otra parte ayudando a la asociación Clipstra, que está estudiando una enfermedad rara y que pues afecta a muy poquitas personas y necesitan una ayuda, con lo cual vamos a echarles esa mano, claro que sí. Esto es gracias a vuestras escuchas, a las cuñas que escucharéis, pues ahora después de que yo termine seguramente os salte una y con esos ingresos podremos hacer estas buenas acciones. Hoy en Mindfax hablamos sobre caballos de Troya y tecnología. Vamos a ver, Sergio, pongamos el contexto serio que merece este tema y no lo que hemos hecho Espinosa y yo al principio. Es que ponemos Bueno, un nivel vamos a bajito ponerlo en para que contexto vengan. para si alguno de Claro. los oyentes o si alguno de los oyentes ha No se estado en entera. otro universo alternativo, porque realmente ha sido muy Eso sonado y creo que todo el mundo tenemos más o menos un concepto de lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido. En el ámbito de la respuesta bélica que Israel está dando en la zona de Medio Oriente, tanto en Gaza como en Líbano, esta, digamos, problemática que se desató a partir del 7 de octubre de 2023, cuando se asaltaron los campamentos musicales que se estaban realizando en Israel, con, bueno, pues ya sabemos la problemática que hubo de rehenes y de muertos. Dentro de la respuesta de Israel, pues el 17 de septiembre de 2024, más de 3.300 personas resultaron heridas y al menos 32 resultaron muertas, con una actuación que no vamos a entrar a valorar, o yo no voy a entrar a valorar en cuanto a bondad o maldad, pero desde luego lo que sí podemos decir es que fue audaz. Podemos decir que fue algo no visto en inteligencia. Vaya por delante que Israel no ha reconocido la autoría del ataque, oficialmente.
evidentemente la tendencia y todo apunta a que son ellos, pero ellos no lo han reconocido. Eso vaya por delante. Si aplicamos el principio de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se muestra lo contrario. Pero también habría que ser muy iluso para no pensar que Israel, el Estado de Israel está por detrás. Además, tiene su firma, ¿no? Es algo tan retorcido, tan audaz, como digo, y que podría ser parte de una... Y tan tecnológico, que efectivamente que eso forma parte de la firma de Israel, ¿no? Como digo, el 17 de septiembre las redes sociales empezaron a hervir con imágenes de gente a las cuales estaban explotando una serie de dispositivos en público. Estas explosiones se replicaron por todo el Líbano, donde opera una milicia que se llama Hezbollah, que entiendo que todo el mundo conoce, que está financiada por Irán, es un poco el brazo armado externo de Irán y que tiene como archienemigo al Estado de Israel. Entonces, bueno, pues un poco buscando el origen de cuáles fueron estas explosiones, se empezaron a correr rumores de que había una serie de dispositivos bastante analógicos y bastante arcaicos, como eran buscapersonas, que estaban explotando en serie. Además, todos parece ser que explotaron más o menos a la misma hora, a las 3:30, entre 3:30 y 4 menos cuarto. Y los hospitales de Líbano se empezaron a llenar de gente que tenía heridas en las manos, en la cara, en los ojos. Como digo, al menos 3.300 heridos. Bueno, ¿cómo pudo realizarse este ataque tan audaz y cómo pudo ser tan quirúrgico para llegar a esta gente que tenía estos buscapersonas? Y en primer lugar, ¿por qué tenían buscapersonas? Una tecnología de los años 80 y 90, ¿qué pinta en pleno siglo XXI gente utilizando buscapersonas? Y lo primero, pues si alguien no lo sabe, ¿qué es un buscapersonas? Pues un buscapersonas es un dispositivo pequeño, como aproximadamente una cuarta parte, un tercio de un móvil, que no tiene capacidad bidireccional, sino solo unidireccional, que es analógico, no utiliza las redes de telefonía convencionales y por el cual, mediante una pequeña pantalla LED, pues se pueden mandar mensajes muy cortos o un aviso para poder ponerte en contacto con alguien. Este tipo de dispositivos fue relativamente conocido y relativamente famoso, como digo, en los años 90, 80 y 90, se utilizaba también en hospitales para poder localizar a gente que tuviera que estar pues, siempre accesible. Entonces, había caído en desuso. Esto es una tecnología totalmente obsoleta, pero la plana mayor de Hezbollah en febrero de este año se dieron cuenta de que sus comunicaciones digitales convencionales, es decir, teléfonos móviles, tabletas y portátiles, estaban siendo escudriñados por el Servicio de Inteligencia de Israel. Es decir, ellos sabían que Israel se había introducido dentro de sus redes de comunicación y lo que hicieron fue descartarlo todo. Quítense rápidamente todos los teléfonos móviles porque nos están viendo, escuchando y localizando en tiempo real. De hecho, se sabe que Israel, gracias a al posicionamiento de algunos teléfonos móviles, era capaz de llevar a cabo golpes quirúrgicos con misiles a aquellos usuarios que les eran más interesantes. Es decir, sabéis que cada teléfono móvil tiene una huella que se llama MAC, digamos una identificación única. Entonces, pues Israel era capaz de triangular por GPS dónde estaba cada teléfono móvil en cada momento y a quién se le otorgaba. Entonces, Hezbollah se puso muy nerviosa y en febrero ordena a todos sus acólitos que desechen cualquier dispositivo electrónico convencional, cualquier teléfono móvil, y se pasen a esta vieja tecnología de buscapersonas, que ellos mismos distribuyen, ¿no? O sea, se dicen que en el entorno de 5.000 buscapersonas fueron distribuidos a sus soldados, porque son soldados al final que están al servicio de la Guerra Santa. Estos mismos dispositivos fueron los que el día 17 de septiembre estallaron, causando ese pánico y causando ese caos dentro de las filas de Hezbollah. Y si quieres seguimos hablando de... Sí, no, es increíble. Ahora si quieres hablamos de cómo se pudo hacer algo de esto, pero vamos a ir un poquito por la parte de la historia. Todas estas acciones tienen un nombre común que todos conocemos bien y que incluso tiene su traslado al mundo informático con los troyanos, que es el caballo de Troya, Jesús, una acción que siempre se ha puesto como, diría yo que la primera gran acción de inteligencia militar que es capaz de asestar un golpe brutal al rival, y no solo el golpe en sí, sino el desconcierto que genera una acción como esta. Totalmente, totalmente. Es verdad que estamos hablando de algo muy legendario, no sabemos hasta qué punto es histórico, pero que ha generado dos expresiones idiomáticas. Una de ellas es cuando se utiliza mucho el término, ¿no? Se utiliza en bastantes ámbitos. Esto es un caballo de Troya, es decir, es un engaño destructivo, pero también se utiliza la expresión
un presente o un regalo griego. Cuando alguien te dice esto es un regalo griego, es algo concebido aparentemente agradable, pero que trae consigo consecuencias graves, ¿vale? Con lo cual, fijaros este acontecimiento que lo menciona pues hace tiempo ya, en la obra de Homero, en la Odisea, y también se menciona en la Eneida de Virgilio, pues da origen a muchas expresiones populares que hay veces que se desconoce, ¿no? Un poco el origen. El origen, y lo cuento de una forma muy rápida, el caballo de Troya, famoso, el que menciona Homero en la Odisea, es un artilugio en forma de caballo de madera. Os pongo un poco en contexto. La guerra de Troya es una guerra que iba durando y durando, pasaban los años, que entran los aqueos, en fin, los griegos y los troyanos. En fin, no entro a debatir el casus belli, ¿no? En fin, el secuestro de Helena, etcétera, pero bueno, es una guerra que se va manteniendo durante bastantes años. Estamos hablando de 9 años, ni más ni menos. Hay un guerrero griego que es Aquiles, que al final muere en combate, con lo cual se quedan un poco desconsolados y ven que por parte de los aqueos van perdiendo un poco, ¿no?, toda esta batalla, y que los troyanos en su defensa, en su castillo, ¿no?, en esa fortificación, pues ya se las tienen como con las mieles del triunfo. ¿Y qué se les ocurre? Bueno, aquí dicen que hay una especie de visión, de oráculo, donde dice, pues vamos a entregarles un regalo envenenado, ¿no? Un caballo como ofrenda de la diosa Atenea, un poco como rindiéndose, ¿no? Como ofreciendo esa derrota y como humildemente pues un presente y un regalo que les están haciendo. Así que es usado en aquella época como esa estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Sabes que dentro del caballo pues iban unos cuantos guerreros aqueos, y durante la noche esos guerreros salen del caballo, matan al centinela, abren la compuerta, abren las otras puertas también de la ciudad y permiten la entrada del ejército aqueo, y al final pues ya sabemos cómo termina, ¿no? Como el Rosario de la Aurora. Bueno, pues esto es un poco lo que ha generado pues multitud de leyendas, en fin, de obras de teatro, de novelas, de películas y todo lo que nos podemos imaginar. Pero básicamente es eso, es donde se busca una estratagema, un artilugio, una táctica, una técnica para intentar destruir al enemigo desde dentro, ¿vale? Que es un poco lo que ha contado Sergio con esta tecnología punta de Israel, donde directamente tú sabes lo que tiene cada uno. Imagínate, ahora todos tenemos un móvil, imagínate que alguien es capaz de controlar esos dispositivos internos del móvil y activarlos por control remoto, que también pasa en algunas películas de James Bond, activarlo y pues quedarte sin mano o directamente matarte, ¿no? Porque en el fondo llevas una bomba contigo, ¿no? Y alguien es capaz de activarla a través de un satélite artificial. Bueno, pues esto sería un caballo de Troya, es decir, tienes el enemigo dentro y tú no eres consciente del peligro que eso conlleva hasta que se hace la detonación. Bueno, pues evidentemente aquello que ocurrió, lo que ocurrió hace poco, con los buscas y con los móviles y en fin, y con los walkie-talkies que tenían los de Hezbollah, pues quedaron totalmente estupefactos, primero porque descabezó prácticamente a toda la cúpula terrorista, pero segundo porque el mensaje que te están transmitiendo, en este caso los israelitas, es los sionistas, diría, siempre hay que especificar, porque una cosa es en el este gobierno caso, sionista, el ejército exactamente, y otra es israelí. los israelitas que, en fin, que también no están a favor de todo esto que está pasando. Pero bueno, el mensaje que tú estás transmitiendo a los enemigos es demoledor. Es como diciendo, cuidadito, porque sabemos vuestros nombres, sabemos dónde vivís, dónde estáis, y sabemos además los aparatos que lleváis. Y en cualquier momento los podemos detonar y os dejamos tiesos. Y no solo a vosotros, sino a la gente que esté alrededor. Me refiero que aparte de la mortandad que eso generó, y los heridos y de las mutilaciones, es que esa sensación de inseguridad, que no estás seguro ni en tu propia casa o en tu propio templo o en tu propia mezquita, eso, ya digo, que el efecto psicológico, ya sabes que también en las guerras lo que se busca es el terror psicológico, ha sido devastador. Y eso es verdad que solo está al alcance de gente, de países o de naciones que tienen una tecnología punta, y en este caso Israel la tiene. Si os parece, vamos a cerrar el caso de lo ocurrido entre Israel y Hezbollah con un par de preguntas más, y luego vamos a otros ejemplos históricos, tecnológicos que son interesantes. Sergio, lo que sí está claro es que la complejidad de una operación como esta, es decir, si realmente, como dices, no es oficial, pero bueno, el ejército israelí está detrás de estas explosiones, eso quiere decir que todos los dispositivos, estos buscapersonas que había comprado Hezbollah para sus militantes, han pasado por manos israelíes o por manos contratadas por los israelíes en algún momento, lo cual es una logística increíble de pensar. Es que va más allá, Fran. Es que esos dispositivos se compraron a Israel.
¿Cómo que se compraron? Se compraron a Israel sin saberlo. Pero eso no puede ser. O sea, hay una geopolítica y una geoestrategia en esta operación que es abrumadora completamente. En realidad, el dispositivo que estalló estaba fabricado en Taiwán. El modelo de dispositivo se llamaba Gold Apollo, es la empresa que lo fabricaba. Y bueno, como digo, no es tan sencillo encontrar buscapersonas en el mercado convencional porque es una tecnología que ya está en desuso. Pero la cúpula de Hezbollah no lo compró directamente al fabricante, sino que se lo compró a una empresa húngara que posteriormente hizo de intermediaria y han ido a esa sucursal en Hungría y ahí no hay nada. Es una oficina que está vacía, con lo cual se estima que este intermediario húngaro en realidad estaba controlado por el Mossad. Y fue quien vendió los dispositivos y quién modificó esos dispositivos para que pudieran explotar. Porque aquí al principio se abrieron dos opciones, ¿a cuál más aterradora? Una, como bien ha dicho Jesús, que se pudiera en sistema remoto hacer detonar cualquier dispositivo que tuviera una batería de litio, que no está descartado, porque hemos visto que hay dispositivos que explotan, y acordaros que hubo durante un tiempo unos teléfonos de Samsung que explotaban por la batería, etcétera. Ahora, no hemos visto también con patinetes eléctricos. Con patinetes y con otros dispositivos que llevan baterías de litio. Entonces, bueno, pues lo primero fue pensar que Israel tenía capacidad de hacer estallar cualquier dispositivo electrónico que tuviera una batería de litio, es decir, todos. Con lo que ha comentado Jesús, pues fíjate cómo puede pesar la fobia que empiezas a tener a cualquier dispositivo tecnológico que tengas cerca, porque no sabes exactamente en qué momento te lo van a hacer explotar, te lo van a hacer estallar. Y de hecho no está descartado que Israel tenga esa capacidad y esa tecnología. Hay otra línea de argumentación que los expertos en este tipo de eventualidades consideran más segura o que pudiera ser más probable, que es que directamente Israel tuviera una capacidad de manufactura física sobre estos dispositivos y poder incluir un explosivo pequeño, un explosivo que le llaman PTN, que es está relacionado con la nitroglicerina, pero tiene mucho menor tamaño y una potencia, como vimos, bastante importante. Poder introducirlo directamente dentro de ese lote de dispositivos que se entregaron a Hezbollah. Pero, como digo, se entregaron por parte del propio gobierno de Israel encubiertos en una compañía húngara. Es decir, al final estás comprando a tu enemigo. ¿Y cómo pudieron meter estas cargas explosivas? Porque es verdad que toda la tecnología, ya sabéis que va bastante bien aquilatada en el aspecto de peso y de tamaño. No sobra ni un espacio en un teléfono móvil, no sobra ningún hueco en ningún dispositivo. Ya hubo una mítica leyenda que se le atribuye a Steve Jobs en su momento cuando le presentaron el primer prototipo del iPod Nano, que a él le parecía muy grande. Los diseñadores le decían no, que ya estaba al mínimo, que ya no se podía quitar nada más. Y lo que hizo Steve Jobs fue meter el dispositivo en un vaso de agua y cuando salieron burbujas dijo, ¿veis cómo hay aire? Pues todavía hay espacio para reducirlo. Bueno, pues todos los dispositivos electrónicos sabéis que van aquilatados al máximo, ¿no? No entra nada allí porque todo lo que sea espacio pues es dinero al final para el ámbito del envío y porque no es eficiente. Entonces, ¿cómo pudieron meter esa carga explosiva? Bueno, pues os digo. Se estima que la carga explosiva que detonó en cada uno de los Busca es aproximadamente de unos 20 gramos de PTN. ¿Sabéis cuánto pesa una batería de las que llevan esos dispositivos? 20 gramos, ¿cuánto? 23 gramos. Lo que se supone... ¿Que cambias la batería por el explosivo? No tiene sentido. Llevan dos baterías estos dispositivos, dos baterías en línea. Entonces, lo que se supone y lo que se está argumentando es que en algún momento del transporte entre la fabricación y la entrega, el Mossad o el Estado israelí fue capaz de cambiar una de las baterías por un explosivo exactamente igual. Es decir, un explosivo con forma de batería. El dispositivo iba a durar la mitad de tiempo en cuanto a tiempo de uso de baterías, porque esos son dispositivos de muy baja tecnología y que requieren muy poquita potencia, con lo cual con dos baterías a lo mejor podemos estar hablando de que se durasen meses o incluso años, depende del uso que se dieran. Hay que pensar que tampoco esos dispositivos tendrían muchísimo uso, porque no creo que la cúpula de Hezbollah se comunicase todos los días con sus acólitos, simplemente cuando fuera necesario y urgente. Bueno, pues lo que se estima es que en algún momento Israel pudo secuestrar la cadena de suministro, de ahí viene el nombre de este tipo de hackeo, secuestro de la cadena de suministro y cambiar una de las dos baterías que tenía el Busca por un explosivo PTN que fue el que causó pues, toda la problemática que hemos visto. Desde luego, Espinosa, ya sin bromas, esta es
una acción que ha dejado loco a medio mundo y que abre la puerta a la palabra que utilizaba Jesús antes, terror, para cambiar las guerras que puedan venir en el futuro. Es que es increíble. Sí, no, nada más que la guerra del futuro ya... Bueno, es que ya estamos viendo la guerra del futuro. O sea, realmente. O sea, no es la guerra del futuro, ya la estamos viendo. O sea, el uso de drones por parte del ejército de Israel es masivo. O sea, de hecho, el otro día había un periodista de Al Jazeera perseguido, él grabando en primera persona con un móvil, perseguido por un dron que realmente al final le dispara y le dispara en el cuello. Bueno, creo que se ha salvado, creo que está grave, pero se ha salvado. O sea, es la guerra del futuro. La no intervención humana directa en todo lo posible. O sea, en eso va a consistir. Las guerras híbridas, totalmente. que llamamos. A ver, la audacia de este golpe es primero que fue muy dirigido. Se estima que las bajas civiles han sido mucho menores de las que hubiera sido en un golpe convencional, ataque con explosivos, porque claro, Hezbollah directamente distribuye estos dispositivos a sus propios soldados. Curiosamente parece ser que el embajador de Irán en Líbano también tenía uno, también le explotó uno. Es un poco difícil de argumentar qué hacía el embajador de Irán con un dispositivo así, si no hay una vinculación directa con Hezbollah, tal y como ellos sostienen. 2. Lo que hemos comentado, el terror psicológico es brutal. Tienen la sensación de que el brazo de Israel es muy largo y que puede llegar en cualquier momento. Y 3, cualquier dispositivo electrónico ya te da una versión tremenda. Has cortado las comunicaciones del enemigo, has creado un pánico irracional y no hemos llegado a comentar que este ataque tuvo una segunda parte, que fue al día siguiente. Porque para infligir todavía más daño psicológico y más daño humano, cuando estaban enterrando a algunos de estos yihadistas, algunos de estos soldados de esta milicia, pues empezaron a explotar otros dispositivos que ellos consideraban que eran seguros, como son los walkie-talkies. Cuando vieron que los buscapersonas empezaron a explotar, claro, evidentemente la primera orden fue tirarlo todo y empezar a utilizar walkie-talkies, que todavía es otra tecnología más antigua y más arcaica. Pues bien, también esos walkie-talkies se compraron a Israel. Y esos walkie-talkies llevaban latentes 9 años esperando a este momento. Ya ves. 9 años intervenidos, 9 años sabiendo todo lo que se estaba hablando por esos walkie-talkies, conociendo todos y cada uno de los movimientos de Hezbollah, y cuando fue el momento determinado, haciéndolos explotar. O sea, como digo, la audacia de Israel, para bien o para mal, pues es algo escabroso completamente y algo terrorífico, pero desde luego para sus enemigos especialmente, porque ya no tienen sensación de seguridad ni de santuario en ningún momento, porque todos estamos rodeados de tecnología, todos estamos rodeados de algún dispositivo que tiene una batería de litio y es casi imposible estar a salvo cuando tienes un enemigo tan poderoso. Lo que pasa es que hay que pensar que con esa capacidad tan abrumadora tecnológica que tiene Israel de poner objetivos claros en la pica, ¿no? O sea, en el objetivo, a personas concretas, ¿qué necesidad tiene de bombardear indiscriminadamente a población civil, de destruir barrios enteros, ciudades? ¿Por qué? O sea, si tienes esa capacidad tecnológica tan precisa y sabes quiénes son concretamente prácticamente todos tus enemigos, ¿para qué hacer esto otro? Eso es una táctica que se ha utilizado desde siempre. No solo consiste en vencer, sino en humillar. Cuando haces un ataque de esta forma, ¿no?, arrasando a la población civil, es para decir, ojo, esto es un mensaje que os estamos dando. Es decir, no permitimos ninguna más. Es decir, tú ya sabes que has acabado, imagínate, con la cúpula terrorista o con los malos, por decirlo así, de la película. ¿Por qué atacas a la población civil? Esto es por crear un terror devastador. Es decir, ahora mismo estáis vencidos, pero además estáis humillados. Y cualquier otro ataque que perpetréis contra mí, sabéis las consecuencias. Es decir, lo que está mandando ya es un mensaje también. Sí, vamos a ver lo que es un genocidio. Básicamente. Es un genocidio, efectivamente, sí, es que es un genocidio. Pero te quiero decir que esto es una táctica que se ha hecho desde los ejércitos persas hasta los romanos. Es decir, no solo ya habías vencido a tu enemigo, sino que además pasas a cuchillo a la población civil. ¿Para qué? No tiene sentido. Sencillamente estás mandando un mensaje al resto, al futuro enemigo. Es decir, si me volvéis a atacar, ya sabes las consecuencias. La táctica un poco también de los mongoles, ¿no? Cuando no se rendía una ciudad, la arrasaban completamente para que se corriera la voz y que nadie tuviera la valentía o la osadía. Luego lo justificas de diciendo que hay algún terrorista en algún hospital o en alguna mezquita y ya está, ¿no? Pero te quiero decir que la táctica no es de ahora, sino que es arrasar y... O sea, ya no es hablar de Gaza, ya es hablar de Beirut, que antes de ayer era una ciudad normal.
o sea, con gente normal, con trabajos normales como Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad europea o de Hispanoamérica, Cualquier parte del y mundo. que viven un terror continuo por población civil, por no sé qué han hecho, por nada. Básicamente Pues, no han hecho nada. Fijaos, Mindfactors, que decimos que aquí todas las semanas venimos a hablar de los límites de la ciencia y la tecnología, para bien y por desgracia también para mal, porque la guerra es uno de esos límites. Vamos a hablar de otros casos históricos, de otros caballos de Troya, de otros troyanos en diferentes campos que vamos a mencionar. No sé si el final, si el último tema nos va a dar mucha más alegría que lo que hemos tratado hasta ahora, pero bueno, seguro que es bien interesante. Jesús, lo primero de todo, y no nos vamos muy lejos en el tiempo, siglo XX, ¿quién fue Virginia Hall? Una espía. Ya sabes que una forma de atacar al enemigo es meterte dentro de su campo de acción, ¿no? En este caso, un caballo de Troya siempre es un espía, o un espía doble, ¿no? Que encima trabaja para 2 o 3 gobiernos distintos. En el caso de Virginia Hall, esta heroína coja que burló a la Gestapo, además era una mujer estadounidense que, bueno, precisamente por su cojera, en fin, había tenido un accidente y la pierna izquierda pues se la tuvieron que amputar parte de la pierna izquierda. Entonces los servicios de inteligencia estadounidenses, estamos hablando ya del inicio de la Segunda Guerra Mundial, no la veían como muy interesante. Viaja a París y en Francia sí la ven como muy interesante. Y dice, ya está, qué espía más buena, porque es una mujer muy inteligente. Estamos hablando del año 1939. Y además ella incluso viajaba a determinados lugares en bicicleta. O sea, parecía, pues eso, una pobre mujercilla, lisiada, que no generaba ningún tipo de peligro. Pero bueno, conocía muchísimos idiomas y la contratan en la capital británica. Se dan cuenta, porque ella conocía el francés, conocía muy bien toda la estrategia parisina, tenía varios contactos, y son los londinenses, son los británicos, y sobre todo pues con Winston Churchill al cargo, ¿no? Porque es el que creó un poco pues toda esa agencia de espías, ¿no? Y considera que esta mujer va a dar mucho juego. Bueno, la envía de nuevo a París y allí es reclutada. ¿Para qué? Para que cree una especie de, bueno, pues de red, la red Heckler, dar acogida sobre todo a pilotos que habían sido derribados en suelo francés. Acordaros que en aquella época está, por supuesto, el gobierno de Vichy, por lo tanto es terreno nazi, y les concede auxilio, les concede también una residencia y también ayuda a escapar a todos aquellos aviadores que han sido derribados en terreno francés, ¿no? Ayuda tanto a aviadores como a agentes que hay de la inteligencia tanto francesa como británica. Y todo eso es lo que hace que pase desapercibida. Está actuando durante 15 meses prácticamente ininterrumpidos. La Gestapo sospecha de que algo está pasando, de que tienen a alguien dentro. Meten a un topo de la Gestapo en esta organización, en la red Heckler. Y al final este topo de la Gestapo, que está dentro de la resistencia, porque evidentemente ella trabajaba para la resistencia francesa, pues descubre su identidad, una identidad que fue cambiada de nombre. Ella se hace llamar Germaine, Francia, pero también luego cambia por el nombre de Diane, Camille, Nicolás. También se hace llamar Marie de Lyon, porque esta red la tiene sobre todo asentada en Lyon. Y el hecho es para que veáis un poco lo dañina que fue, porque la información que estaba pasando era para desarticular muchas de los núcleos, ¿no? de la Gestapo y del ejército nazi que estaba asentado en París, pues la llaman la espía aliada más peligrosa. Esto es el nombre que la ponen los propios nazis. Al final ella logra escapar porque el topo que está en la resistencia la delata, se tiene que ir en el año 42, pero después, porque su vida ya corría peligro, pero vuelve en el año 44 y vuelve otra vez a desarticular muchísimos de los comandos nazis que estaban operando en Francia. Pues os digo que era una mujer, pues eso, muy menudita, coja, en fin, que se desplazaba en bicicleta, que parecía que era una mosquita muerta y sin embargo fue un caballo de Troya totalmente eficaz y eficaz y efectivo para los planes que tenía tanto la inteligencia británica como la inteligencia francesa. Es uno de los casos que se cuenta, además es un libro que quiero recomendar porque me parece muy curioso, un libro de Javier Sant, aquí lo menciono, que se llama así Caballos de Troya en la historia, engaños e ingenios de todos los tiempos que vencieron en la paz y en la guerra. Entonces cuenta multitud de casos, Javier Sant, un buen amigo y un buen historiador, y va añadiendo dentro de
su currículum, ¿no? de casos curiosos, pues muchos de cómo desde dentro pues vas acabando un poco con esta gente. Hay uno, lo cuento muy por encima, cuando hemos hablado del caballo de Troya, sabéis que Pancho Villa utilizó un caballo de Troya, no como caballo, pero un tren que hizo lo mismo. Es decir, cuando quiere entrar en Ciudad Juárez, cuando está ocupada por los enemigos, en fin, por los que eran sus enemigos en aquel momento, que eran los hombres del general Victoriano Huerta, pues uno de los trenes que iba a Chihuahua, que hacía el recorrido de Ciudad Juárez a Chihuahua, lo intercepta, mete a sus hombres en el tren, manda un cable en aquellas épocas para decir que el tren se había averiado, que las vías estaban destruidas por el ejército de Pancho Villa y tiene que volver otra vez a Ciudad Juárez. Y los de Ciudad Juárez, que estaban borrachos como Cuba en aquel momento, vuelve a entrar el tren pensando que venía vacío y venía con todos los hombres de Pancho Villa y por lo tanto consiguen la ciudad. O sea, fíjate, una estratagema tan antigua como un caballo de Troya, en este caso con un tren, al final le sirvió a Pancho Villa para ganar, ¿no? Bueno, lo cuento un poco porque son multitud de anécdotas que hay en este sentido, donde esto es como el yo qué sé, el truco del tocomocho, ¿no? O la estampita, que parece que es muy antiguo, pero que sigue funcionando porque, por suerte, para los enemigos, se les olvida que este tipo de estratagemas existen. Así que el caballo de Troya a día de hoy sigue existiendo y luego, si queréis, os contaré, aparte de lo que nos cuente Sergio, pues cómo estos troyanos, que por ahí se llaman, ¿no? Estos troyanos, estos virus informáticos, pues siguen actuando a día de hoy pues de la misma forma un poco que como actuaban antaño, lo único que utilizando tecnología punta y utilizando sobre todo la estulticia y la estupidez de los enemigos a los que va destinado. Vamos a ir saltando de caso en caso porque Sergio nos quería traer algo que tiene cierta similitud con lo ocurrido entre Israel y Hezbollah, y es cómo Estados Unidos timó a la Unión Soviética con precisamente material tecnológico, Sergio. Sí, vamos a ver que la Guerra Fría fue pues una incubadora tremenda de este tipo de engaños, ¿no? Y se produjeron por ambas partes. Pero es cierto que la tecnología de los chips era mucho más desarrollada en Estados Unidos que en la Unión Soviética. Y ya os anticipo que hablaremos de chips a lo largo de la temporada porque bueno, pues, he tenido acceso a algunas fuentes donde me estoy dando cuenta de la importancia del silicio, que es casi más valioso hoy en día que el petróleo. Y hablaremos largo y tendido del asunto. Durante la Edad Fría, de la Guerra Fría, en los años 80 y así, Rusia iba por detrás en el desarrollo de microchips que específicamente se utilizaban para armamento bélico. Estos microchips daban una ventaja tremenda, sobre todo en cuanto a certeza y en capacidad destructiva a los misiles americanos, y los soviéticos no querían quedarse atrás. Pero como ellos no tenían una industria de desarrollo de microchips, sino que simplemente tenían acceso a la tecnología que podían robar o que podían copiar, pues estaban en desventaja. Los americanos, sabedores de esto, lo que hicieron fue ponerles un anzuelo. Mandaron a un agente del FBI llamado Stan Smith, que bueno, pues lo disfrazaron como un agente comercial en Viena y le hicieron que tuviera relaciones con algunos miembros de la embajada soviética ahí en Austria. Él ofreció un poco, los dispositivos que tenía, estos chips que tenía que eran avanzados, dándoles a entender que serían de mucho interés para el gobierno soviético. Y los soviéticos, que no eran tampoco tontos, de primera rechazaron la transacción y lo derivaron a uno de sus socios, que era el método convencional que seguían los soviéticos, tanto en Alemania Oriental como en Checoslovaquia. Entonces, a través de esos proxies, que ahora está muy de moda la palabra, a través de esos intermediarios, pues los soviéticos se hicieron con estos chips que ellos desconocían que eran defectuosos y que tanto su uso directo en misiles hubiera provocado que hubieran explotado un vuelo o hubieran errado completamente el tiro, incluso en algunos casos explotando en el propio territorio soviético, tanto como eran inhábiles para la copia. Es cierto que algunos de los chips, se estima que un 20% sí que funcionaban, de tal modo que si hubiera que hacer una demostración por parte del vendedor, pues pudiera quedar bien. Es decir, mira, esto es el chip que te vendo, ves cómo sí funciona. Sin embargo, la mayoría del lote vendría defectuoso. Y aquí lo que estaban consiguiendo era, por una parte, minar el esfuerzo de la Unión Soviética en cuanto a tener capacidad balística muy avanzada, es decir, no hubiera funcionado nada de lo que hubieran lanzado, y segundo, también identificar a los propios espías de la Unión Soviética que estaban intentando hacerse con esos productos, con lo cual, de una atacada, pues inutilizaron la capacidad de lanzamiento balístico o minoraron de gran forma esa capacidad de lanzamiento y a su vez establecieron quiénes eran la plantilla de espías que tenía a su servicio la Unión Soviética.
¿Qué decías, Jesús, de la estupidez humana? ¿Qué decías? Al final puedes tener los mejores servicios de inteligencia que por algún lado te la pueden colar. Sí, claro, es que al final un buen servicio de inteligencia, antes hemos hablado de Israel, el Mossad está considerado uno de los mejores, pues gran parte del éxito que tú luego consigues en los campos de batalla o sencillamente pues en los negociados, pues forma parte de esa estrategia militar, inteligencia, porque en el fondo es saber quién es más listo que el otro, a ver quién engaña mejor al otro, ¿no? Y en la Guerra Fría sí que fue pues como una época muy propicia para esto, no solo para incorporar espías de un bando y de otro, en fin, por supuesto en Alemania, la Alemania del Este también lo sabía, sino que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un ten con ten, no solo se mantenía, ¿no?, en el espacio a ver quién llegaba antes, ¿no?, a determinados lugares, y ahí los soviéticos se apuntaron el tanto, menos el de poner un hombre en la luna, que ahí se adelantó Estados Unidos. Pero os cuento un caso que me parece muy significativo para que veáis que incluso os puede traer reminiscencias muy actuales de lo que está pasando, ¿no? Y es el sabotaje al gasoducto siberiano del año 1982, en plena Guerra Fría, época de Ronald Reagan. Y lo que se hace es que, bueno, pues entonces pues se crea toda esta red de gasoducto para transportar gas natural tanto al sur como al oeste, ¿no? Entonces lo que se quiere es cómo interceptar o cómo boicotear o cómo sabotear ese gas natural para que no llegue a determinados países. Bueno, pues lo que se hace en este sabotaje es que la CIA, siempre la CIA está metida en todos los tinglados, la CIA instala un troyano en el software que se ocuparía de manejar el funcionamiento de ese gasoducto antes de que la URSS comprara ese software a Canadá. ¿Vale? O sea que ya cuando lo compra ya está defectuoso. ¿Para qué? Para impedir que Europa Occidental pues importara ese gas natural soviético y, por lo tanto, debilitar a Moscú de esta manera. Entonces, fíjate, ese troyano que ya está incorporado en el software para controlar las bombas, las turbinas y las válvulas del gasoducto siberiano, estaba manipulado para que en un momento dado, que fue en enero de 1982, pues todo eso empezara a funcionar mal. Y claro, cuando algo funciona mal, imagínate con gas natural, en fin, un material explosivo, cuando las bombas no van a su velocidad, cuando las turbinas no funcionan bien, cuando las válvulas empiezan a tener todo tipo de problemas, aquello explota. Y explotó de tal manera, con una bola de fuego de tal intensidad, que es la primera vez que desde el espacio se vio una detonación de esta categoría sin ser nuclear. Sin ser nuclear. O sea, se vio desde el espacio. Y al final, por eso, por un sabotaje informático metiendo un troyano con toda una tecnología que ya estaba deteriorada en Canadá cuando los soviéticos lo compran. Porque claro, ellos pensaban que Canadá, pues ahí no habría problema. Que es un poco lo que antes contaba Sergio, ¿no?, con los walkie-talkies y con los buscas de ese terrorismo, ¿no?, tanto de Hamas como de Hezbollah. Es decir, y hace poco os acordáis que también hubo una explosión de un gasoducto. En el Nord Stream, sí. Claro, que tenía que ver, además, ese gas que tenía que llegar a Ucrania. Y nadie al final se ha responsabilizado. Bueno, pues todo indica de que fue una estrategia muy similar a esta del año 1982. Así que, como veis, tampoco hemos inventado nada. No, absolutamente. Y has dicho una palabra clave en el desarrollo de los conflictos en el siglo XX y XXI, y es el miedo que tenemos a todos los avances de las guerras, que es nuclear. El hecho, Sergio, de que, bueno, hasta ahora estamos hablando de armas que se me entiende lo que voy a decir, de relativo bajo impacto, es decir, drones que disparan a personas, como decía Espinosa, misiles, pueden matar a mucha gente, pero como todo esto se nos vaya al territorio nuclear, Sergio, la que se puede liar es pardísima. Y si la tecnología se aplica a poder utilizar o hackear este tipo de armas, podemos tener un problema grande. Ya ocurrió, y vamos a hablar de uno de los casos de secuestro de cadena de suministro más impresionante y por escala más importante. Y fue el día que un gusano informático puso en jaque al mundo. Es la historia de Stuxnet. Stuxnet es el nombre que se le dio a un virus que se utilizó durante los años 2000 y se utilizó para minar la capacidad nuclear de Irán. Y Irán parece que siempre está en todos los fregados también, es uno de los enemigos de Estados Unidos,
Aquí tampoco se sabe muy claramente quién fue el que realizó este secuestro de la cadena de suministro, pero todo apunta que fue tanto Estados Unidos como Israel de nuevo. Y básicamente lo que hacía este virus, este programa informático, era destruir las centrifugadoras que tenía Irán asignadas a su programa de enriquecimiento de uranio. Irán manifestaba que ese enriquecimiento de uranio era para la creación de centrales nucleares, es decir, un uso pacífico y civil de esa tecnología. Pero, sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos tenían sus serias dudas, debido a que, según sus informaciones, pues estaba creando también un programa armamentístico para poder detonar armas nucleares con esos enriquecedores de uranio. Entonces, ¿cómo minar, cómo intentar socavar ese esfuerzo nuclear de Irán? Bueno, pues con algo bastante ingenioso. Las plantas centrifugadoras y el programa nuclear no estaban conectadas a Internet, no estaban conectadas a ninguna red, como medida de precaución bastante lógica, ¿no? Para que nadie pudiera entrar allí. Entonces, lo que hicieron los enemigos de Irán, era atacar directamente al suministrador de la tecnología. En este caso, las centrifugadoras eran de Siemens, de la marca alemana. De la lavadora. Lo que hicieron los hackers, que se supone americanos e israelíes, fue hackear a la propia Siemens, es decir, atacar a un aliado, porque recordemos que Alemania, Estados Unidos e Israel son aliados, introduciendo un virus dentro de sus programas de actualización de las centrifugadoras, es decir, les metieron un virus dentro de los pendrive que se iban a utilizar para actualizar el software y el firmware de esas centrifugadoras para que funcionaran mejor, causando justo todo lo contrario. Lo que hacía que las centrifugadoras giraran muchísimo más rápido de lo que debían y de golpe paraban, pero el operador que estaba vigilándolo no percibía ninguna anomalía. Todo en el sistema de control parecía normal y lo que estaban haciendo era destruir una tras otra todas las centrifugadoras que tenían en el programa, o gran parte de las centrifugadoras que tenían en el programa, causando un daño tanto económico como de tiempo esencial para que Irán no pudiera desarrollar ese programa nuclear ni para el ámbito civil ni, por supuesto, para el militar. Entonces, esto se descubrió mucho tiempo después, porque ese gusano, ese hack, ese virus, apareció posteriormente en otros dispositivos. El gusano tenía la capacidad de replicarse y, como todo virus, pues era exponencial. Pero, sin embargo, era totalmente inocuo si no detectaba el hardware al que tenía que atacar. Esto es, estas centrifugadoras de Siemens, que era para la que estaba diseñado destruir. Apareció al tiempo y, bueno, cuando los expertos en virus lo analizaron, se dieron cuenta de que eso no era un virus convencional, que era muchísimo más avanzado y muchísimo más dañino de lo que era un virus convencional, que lo que hacía era, pues te sacaban, acordaos, vídeos de gatitos o fotos de gatitos en el programa, o como mucho te pedían una recompensa para dejarte el ordenador activo, ¿no? Bueno, pues esto era mucho más destructivo y podía acabar con los esfuerzos nucleares de todo un país. Entonces, me parece un caso muy interesante en el cual, vía suministrador, se secuestra la cadena de suministro de origen y la víctima final no sabe que está introduciendo este elemento dañino dentro de su propio hardware. ¡Qué barbaridad! Y con todos estos casos, Alberto Espinosa, tú que eres la voz de la sapiencia y la mesura en este programa, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues hemos aprendido que el mal está a flor de piel, ¿no? Y que cada vez tiene peores ideas. Además, Sí. acuérdate cómo se llama el software malicioso, ¿cómo se llama? Malware. ¿Cómo? Malware, Programa malware. maligno. ¿Ves? Malware, Ya la sí. palabra mal ya está implícita. Yo solo os voy a decir una cosa, Mindfactors. No intentéis esto en vuestras casas porque los del otro lado son más listos y no cojáis ideas de esta gente porque no lleva nada bueno. Espinosa, a ver cómo contamos ahora que a Mindfax venimos a hablar de cómo la tecnología puede hacer el mundo mejor. Vaya somanta de ejemplos es malos. que la tecnología, siempre lo dice Sergio, un martillo puede ser para clavar un clavo, para romper la cabeza a una persona. Por tanto, bueno, la tecnología tiene su... Seguro que en todas estas aplicaciones malvadas, seguro que hay aplicaciones buenísimas de esa tecnología, que se pueden hacer cosas estupendas y maravillosas. Solamente es que la mano que la guíe no le falten 3 tornillos.
Esperemos, Jesús Callejo, que no estemos utilizándola para clavar clavos, pero los de nuestro propio ataúd, porque vamos por un camino con estos ejemplos malísimo, ¿eh? Lo hemos hecho más de una vez porque la estupidez humana no conoce fronteras y efectivamente si no sabes utilizar bien un martillo, no sabes utilizar bien una tecnología, pues al final esos efectos son boomerang, pueden ir contra ti. Así que dentro de todos los caballos de Troya que hemos comentado, mira, me quedo con las 12 novelas de Juanjo Benítez, que son más inicuas. Recuerdo aquella frase atribuida a Einstein, Sergio Cordero, la de solo estoy seguro de que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y nuestra bondad en Mindfax no es infinita, pero hacemos lo que podemos, cada trimestre intentando ayudar a la gente que realmente lo necesita. Pues sí, echamos una mano donde se puede y siempre tenemos una buena obra en curso. La primera fase de la temporada suele ser la ayuda a los niños que se quedan olvidados en Navidades, que vamos a hacerlo, pero vamos a redoblar el esfuerzo. Y todo lo que recaudemos durante este trimestre va a ir destinado a la asociación Clifstra en España, que estudia enfermedades raras y bueno, pues echar una mano a esa gente que también está un poco dejada de la medicina convencional. Queda aquí el puntito de luz en este programa con tantas sombras. En 7 días volvemos con una nueva historia, seguro más feliz, seguro que más ilusionante. Nos podéis dejar vuestros comentarios en Twitter, @mindfax_ y en vuestra plataforma de podcast favorita. Saludos de Fran y Zuzquiza. En 7 días volvemos con un nuevo episodio de Mindfax. Chao, chao, chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!